El tiempo del juicio había llegado. La maldad de Sodoma y Gomorra ya no era solo un clamor entre los hombres, era un clamor que traspasaba los cielos. Violencia, lujuria, desprecio a los mandamientos del Altísimo. No había miedo, no había arrepentimiento. Era una época en la que el pecado ya no estaba oculto y ahora se celebraba en las puertas de la ciudad. La corrupción contaminó a todos, desde los dirigentes hasta los más jóvenes, y ni siquiera los extranjeros se salvaron de la perversión colectiva. Dios, que es justo, descendió para ver. Su mirada no era la de un curioso, era la mirada de un juez que viene a inspeccionar los registros antes de emitir la sentencia final. Y cuando quedó claro que ni siquiera quedaban 10 justos en aquellas ciudades, se decidió que serían destruidas por el fuego. Abraham, con temor y compasión, había intercedido por su sobrino Lot, que vivía en Sodoma. Y debido a esta intercesión, 2 ángeles fueron enviados para llevarse a ese hombre y su familia, antes de que se manifestara la ira divina. Era tarde cuando los mensajeros celestiales entraron por las puertas de Sodoma. Su apariencia era la de viajeros, pero la autoridad que portaban se sentía en su espíritu. Lot, que estaba sentado a la puerta, como era costumbre entre los jefes de la ciudad, los vio y se levantó al instante. Había una inquietud en su corazón que no entendía. Era como si supiera que ese día no terminaría como los demás. Los invitó a quedarse en su casa, insistiendo con urgencia, sabiendo que por la noche las calles de Sodoma se volvían aún más peligrosas. Los ángeles aceptaron. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la maldad local estallara con toda su fuerza. Hombres de toda la ciudad rodearon la casa y exigieron que Lot entregara a los visitantes para que fueran maltratados. Fue una petición monstruosa, pero hecha naturalmente por una multitud cegada por el pecado. Lot intentó impedirlo apelando a la razón, ofreciendo incluso a sus hijas vírgenes en un gesto desesperado y distorsionado de hospitalidad. Pero la oscuridad ya se había apoderado de la ciudad y ya no había motivos suficientes. Lot cerró la puerta de su casa con manos temblorosas, mientras la multitud afuera rugía. Los gritos pedían sangre y humillación. El sonido de los puños golpeando la madera resonó como una advertencia de lo que estaba por venir. Los 2 visitantes no parecieron perturbarse. Mientras Lot intentaba razonar con los hombres que estaban afuera, uno de ellos extendió la mano, lo atrajo hacia adentro y cerró la puerta firmemente. Entonces, una luz invisible y poderosa golpeó a los atacantes. Retrocedieron a tientas, ciegos. La calle quedó en silencio por un momento, como si la ciudad misma hubiera contenido la respiración. Entonces los ángeles dijeron, no había más tiempo. Lot debía reunir a su mujer y a sus hijas. La destrucción ya había sido decretada. Pero él dudó. Sus yernos, comprometidos con sus hijas, se burlaron de la advertencia. Todavía había lazos, recuerdos, raíces, y eso lo paralizó. Entonces los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, y lo sacaron. Fue la misericordia de Dios lo que los sacó del medio de la ruina inminente. Cuando estuvieron a una distancia prudencial, uno de los ángeles dijo claramente, huyan por sus vidas, no miren atrás, no se detengan en ningún lugar de la llanura, huyan a las montañas o morirán. Lot, sin comprender aún la gravedad de la situación, pidió que le permitieran refugiarse en Zoar, una ciudad más pequeña. La solicitud fue aceptada. El alba comenzaba a despuntar en el horizonte cuando fuego y azufre empezó a caer del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Fue un juicio despiadado, absoluto y merecido. La tierra tembló, el cielo estaba ardiendo. Los gritos de la ciudad ya no se oían, solo el sonido de la destrucción.
Mientras corrían, la mujer de Lot, dominada por algo que no comprendía del todo, anhelo, apego, incredulidad, se dio la vuelta, y en ese instante se convirtió en una columna de sal. Lot no miró, continuó corriendo, como si sus pies lo movieran por una fuerza que no provenía de él. Llegó a Zoar, pero incluso allí se sintió seguro. El recuerdo de lo que vio, de lo que perdió y de lo que escapó no lo dejaría en paz. Zoar, aunque se salvó de la destrucción, no fue refugio para el corazón atribulado de Lot. Vio en los rostros de la gente el reflejo de la misma corrupción que había arruinado a Sodoma. Allí no había descanso, solo la continuación del miedo. Lot sabía que había sido salvado por la intervención directa de Dios, pero eso no lo convirtió en un hombre completo. Estaba dolido por dentro, dividido entre la gratitud por haber escapado con vida y el dolor de haberlo perdido todo: su esposa, su ciudad, sus raíces. Las hijas, silenciosas, no le preguntaron. Ellos también habían presenciado el fin de un mundo y llevaban las marcas invisibles de él. Zoar era demasiado pequeño para soportar semejante recuerdo, y por eso Lot se fue nuevamente. Salió de las puertas de la ciudad y subió a las montañas con sus hijas, buscando un refugio donde los ojos humanos no pudieran alcanzarlas. Allí encontraron una cueva, un lugar oscuro y aislado, un espejo de la condición de sus almas. En la oscuridad de aquella cueva, lejos de todo, el tiempo dejó de tener forma. No había calendario, ninguna señal de lo que quedaba más allá de las montañas. El silencio no era solo una ausencia de ruido, sino una presencia opresiva. Era el sonido de la culpa, de la pérdida, de la incertidumbre. Lot apenas habló. Se sentó cerca de la entrada, con la mirada fija en la nada, tratando de comprender si todavía había un propósito para su existencia. Las hijas, a su vez, sintieron el peso de algo que no podían nombrar: la extinción. No había hombres, ni esperanza de matrimonio, ni descendencia. Crecieron escuchando historias sobre la multiplicación y las promesas sobre la bendición de la posteridad. Pero ahora, todo parecía terminar allí. No sabían si Abraham todavía estaba vivo, si el mundo exterior había sobrevivido o si Dios los había dejado allí para morir lentamente. Fue en este contexto que surgió la idea, oscura, tortuosa, pero para ellos lógica. Si no actuaran, serían los últimos. Y así, en silencio, comenzaron a preparar lo que creían que era el plan para preservar la vida. Con el tiempo, las hijas de Lot dieron a luz hijos. La hija mayor trajo al mundo a Moab y la menor a Ben-Amí. Ambos niños nacieron en entornos conflictivos, marcados por el pecado que los rodeó desde el vientre materno. Crecerían, sin saberlo, como los fundadores de dos naciones que, a lo largo de las generaciones, se convertirían en enemigas de Israel. Moab, el primero, se convertiría en el padre de los moabitas, un pueblo a menudo en conflicto con los israelitas. Ben-Amí, a su vez, daría origen a los amonitas, otro pueblo con un destino marcado por la hostilidad hacia la nación elegida. Era como si la naturaleza del pecado cometido en las montañas se perpetuara a través de estas naciones, quienes llevarían un origen vergonzoso, como una marca que las seguiría por generaciones. Sin embargo, en la narración bíblica, la historia de Moab y Amón no es solo una historia de maldición. También contiene una semilla de redención. Por muy imperfectos que fueran los orígenes de Moab y Ben-Amí, el plan divino de redención nunca se limitó al linaje puro, ni a aquellos que se consideraban sin mancha. En algún momento, a mitad de la historia, Dios usaría incluso este origen complejo y problemático para cumplir sus propósitos. El nombre de Ruth, una moabita,
resurge como una maravillosa excepción. Al renunciar a los dioses de su pueblo y seguir al Dios de Israel, Ruth se casó con Booz, un hombre de gran carácter, y se convirtió en parte del linaje del rey David y eventualmente del linaje de Jesucristo. Este es un recordatorio de que incluso desde un origen tan impuro y condenable, la gracia de Dios puede reescribir el destino. El pecado de Lot y sus hijas no fue el final de la historia. Dios, en su soberanía, fue capaz de transformar incluso los actos más oscuros en una historia de redención. Los moabitas y los amonitas, descendientes del incesto cometido en las montañas, llevaban consigo el estigma de su origen. La historia de su fundación no solo fue recordada como un pecado personal, sino como un hito en las naciones que se volvieron antitéticas a Israel. Las Escrituras informan que los moabitas y los amonitas fueron excluidos de la congregación de Israel, una determinación clara y directa en la ley mosaica. No podían unirse al pueblo de Dios, al menos no directamente, debido a su origen impuro. No solo por el incesto, sino por la idolatría, los sacrificios humanos y los dioses paganos que dominaban estas naciones. Los moabitas, en particular, estuvieron involucrados en prácticas abominables que con el tiempo los convirtieron en enemigos militares de los israelitas. La relación entre estas naciones y el pueblo de Dios estaría marcada por sangrientas batallas, disputas y hostilidad. Sin embargo, esta narrativa de hostilidad no es el final de todo. La soberanía divina reveló una mayor profundidad, aunque estaba oculta tras las capas de sufrimiento y pecado. Ruth, una moabita, entró en la historia no como una sombra del pecado de sus antepasados, sino como portadora de gracia. No representó el juicio de Dios sobre los moabitas, sino la oportunidad de redención. Su fidelidad al Dios de Israel y sus decisiones de vida dieron origen al linaje del rey David. Y a través de David, la promesa mesiánica se cumpliría. Ruth, mujer marcada por un origen impuro, se convirtió en una de las antepasadas de Jesucristo, uno de los pilares de esperanza para todos los pueblos. La historia de Ruth enseña que, aunque nació del pecado, el corazón de Dios puede transformar lo que es malo en algo bueno, algo redentor. Este es un claro testimonio de que Dios puede transformar incluso los orígenes más oscuros para traer su luz al mundo. Este cambio no debe verse como una justificación del pecado cometido por Lot y sus hijas, sino como un poderoso recordatorio de la soberanía divina. Incluso cuando las decisiones humanas parecen distorsionadas o equivocadas, Dios todavía es capaz de redireccionar los caminos, utilizando incluso los elementos más imprevistos para cumplir sus planes. Los moabitas y los amonitas, con sus orígenes llenos de vergüenza, se convirtieron en naciones que, a lo largo de la historia, desafiaron a Israel. Pero en medio de esta adversidad surgen figuras como la de Ruth, que rompen el ciclo de maldiciones y demuestran que la gracia de Dios no tiene límites. No importa cuán profunda sea la falla humana, el amor y el poder divinos pueden transformar lo imposible. Al final, la historia de Moab y Amón ilustra no solo los límites del pecado, sino la inmensidad de la gracia de Dios. Así que la lección de esta historia es clara. Dios no está limitado por la debilidad humana ni por la oscuridad del pecado. Él utiliza incluso lo que parece ser una condena irrevocable y la convierte en una plataforma para la redención. Las acciones de Lot y sus hijas trajeron consecuencias que perduraron por generaciones, pero en medio de ello también surgieron frutos de gracia que rompieron las cadenas del pasado.
Como vemos en Ruth, la redención no se limita a aquellos que nacieron correctos a los ojos de los hombres, sino a todos los que, con humildad y fe, buscan la misericordia de Dios. Esta historia es, entonces, una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones humanas y un testimonio de la incomprensible capacidad de Dios para restaurar incluso los destinos más corruptos. Al reflexionar sobre la historia de Lot, sus hijas y las consecuencias de sus acciones, nos enfrentamos a la profundidad del sufrimiento humano y a la complejidad del pecado. La huida apresurada, el miedo, la desobediencia y las decisiones tomadas en momentos de desesperación son realidades que siguen plagando a la humanidad. La historia de Sodoma y Gomorra, con su implacable destrucción, sirve como recordatorio del juicio de Dios sobre la maldad, pero también de la misericordia que Él ofrece incluso en medio de la desolación. La mujer de Lot, convertida en columna de sal, representa a alguien que no puede dejar atrás el pasado y mira hacia atrás. Una advertencia para todos nosotros sobre el precio de la desobediencia y la falta de fe en el plan divino. Sin embargo, la historia de Lot y sus hijas, a pesar de toda su tragedia, también apunta a un Dios capaz de redimir incluso los actos más oscuros. La transformación de un error tan profundo en una historia de redención, a través del linaje de Ruth y su inclusión en la genealogía de Jesús, revela la soberanía divina en acción. A través de esta narración, vemos que, independientemente de las decisiones humanas, Dios nunca abandona su plan de salvación para el mundo. Él puede utilizar incluso las consecuencias más duras para enseñarnos, formarnos y, en última instancia, conducirnos a su gracia y misericordia. Aprendamos de las lecciones de Lot, sus hijas y sus descendientes, y recordemos siempre que, aunque la humanidad falla, Dios nunca deja de cumplir sus promesas.